Buenas tardes. María de Jesús Rentería Ávila, alumna del doctorado en Innovación y Gestión Educativa del módulo 3, Evaluación por Competencias, presenta la actividad de autoevaluación del módulo de competencias, reflexión de los procesos y retos que incluye esta actividad en relación al desempeño en el aula y a la actividad personal. Comenzaré con mi actividad personal. Fui preparada en la Universidad Juárez del Estado de Durango como alumna. Esa formación de alumna comenzó básicamente en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en donde entré en la generación 1984-1987. Allí en el CCH estaban iniciando una modalidad del desarrollo de modelos educativos basados en paquetes interdisciplinarios, pero solamente daban un cierto número de grupos. Desafortunadamente no me tocó. Yo quería estar en esos paquetes interdisciplinarios, ver la formación, ver los modelos. Y yo veía, por ejemplo, que alumnas jóvenes, compañeras jóvenes, tenían un buen desempeño en el aula y los maestros los invitaban a dar clase. Y yo dije, ¿por qué yo no? Algún día voy a hacer este proceso de desempeño del docente en la institución. Seguí mi formación profesional como cirujano dentista, en donde, con una serie de vicisitudes tanto, salgo adelante y soy en el egreso y en el ingreso el primer lugar de la generación en la escuela de odontología. Bueno, en ese tiempo, al egresar de la escuela de odontología, fue en el año de 1991, seguí en mí esa ilusión y esa idea de regresar al CCH. Y veo el periódico y sale una convocatoria de concurso por oposición. Y ese concurso por oposición, junto a mi papelería, la llevo y me aceptan para concursar. Yo quería concursar en el área de literatura porque me gustaba, pero mi perfil era en el perfil del área químico-biológica, por ser cirujano dentista, en el área de ciencias experimentales. Y bueno, elegí la materia de química, obtengo 5 horas, de las cuales soy titular. Así transcurren una serie de tiempos en los cuales se abren concursos, a los 10 años adquiero otras 5, ya son 10 horas. Bueno, es hasta el 2014, cuando tengo 23 años frente al grupo y tengo 41 horas, se abre la convocatoria de tiempo completo. Esa convocatoria de tiempo completo, presento examen y lo gano. Y ahora es la asignación de 36 horas, repartidas en actividades de docencia, actividades de investigación, actividades de asesoría, actividades de tutoría, actividades de vinculación y trabajo en la academia. Bueno, todos estos trabajos y estas actividades vienen siendo importantes porque es conocer la estructura, es formarse con capacitación y formación en diplomados, en maestrías, en cursos de relación de la docencia, pero también disciplinares en el quehacer docente. Fue justamente en esa serie de actividades donde se dan los retos. ¿Cuáles son los retos? El prepararse profesionalmente en el área de la docencia, porque la preparación y formación básicamente está enfocada a lo que es el área profesional, que es la cirujano dentista. Entonces empiezo una serie de cursos, de diplomados y formaciones. Entre ellos curso la maestría en enseñanza de las ciencias en el área de la biología. Cuando cursé mi primer maestría, que era la maestría en comunicación y tecnología educativa, mis hijos estaban pequeños, María Fernanda y José Ismael Rivera Alvarado. Él, mi esposo, tenía que salir fuera, tenía que irse fuera a trabajar y dejarme al cargo de los hijos pequeños. ¿Pero qué hacía? Pues en la noche le quitaba horas al sueño, dormía a mis hijos y yo me ponía a estudiar. Y así fue cuando empecé mi formación en línea. Entonces, aprovechando, eficientizando los tiempos, las actividades y los productos. Retos personales son quitarle horas al sueño, dejarles a los hijos al cuidado de mi padre en la casa paterna. Básicamente quien lo cuida, mi abuela, mi mamá,
En ese tiempo, mis hijos pequeños, la escuela me quedaba 3 minutos, pasaba y les dejaba la actividad y regresaba otra vez a ver a mis hijos. Tenía horas salteadas, entonces había hecho posible eso. Entonces, los retos personales influyen situaciones familiares, personales, horas del sueño, horas de comunicación y horas de atención. Pero los retos personales, familiares, ¿a dónde nos llevan? Esos retos nos llevan básicamente a un mejor desempeño y actividad en la elaboración de lo que se hace en el aula en el día a día. Esa elaboración de lo que hacemos en el aula en el día a día, ¿a dónde vamos? Bueno, nuestro curso Desarrollo y Desempeño. Continuamos con lo que es los retos de manera profesional. El enfocarnos en los retos de manera profesional incluye saber qué es lo que hacemos en el aula. El saber qué es lo que hacemos en el aula incluye la planeación y el desempeño de nuestra actividad, desde lo que es la carta descriptiva con las condiciones del contexto, tanto educativo, pero también el contexto del alumno en el aula. Es decir, actividades, contenidos, situaciones de aprendizaje, aprendizaje esperado y el logro de competencias. Este logro de competencias en la práctica diaria básicamente están enfocados a los desafíos que enfrentamos en el día a día en el aula. ¿Cuáles son esos desafíos? Básicamente, en esta nueva sociedad del conocimiento del siglo XXI, nos enfrentamos ante el reto de la masificación del conocimiento. Esa masificación del conocimiento está al acceso de todas las personas, pero es importante considerar esta situación. No necesariamente quien tenga el conocimiento al alcance de su mano es aquel que va a poder aplicarlo. Necesitamos hacer esa reflexión, hacer esa inflexión del alumno, qué es lo que hace, de qué manera lo apoyamos, cómo vamos a desempeñar y cómo vamos a desarrollar sus habilidades, sus conocimientos, sus actitudes. Vivimos un principal reto. Este es el reto ante la incertidumbre. En estos tiempos, máxime ahora en la contingencia mundial que nos agarró desprevenidos a la mayoría de los docentes tradicionalistas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Preparar espacios virtuales, preparar espacios de comunicación entre los alumnos y el maestro para que estos estemos interactuando en un proceso de situación, comunicación con el uso de los multimedios. El alumno necesita un enfoque, una orientación hacia contenidos, actividades, desempeños y desarrollo de la información, que es lo que queremos que aprenda y comprenda. Bueno, enseñamos a nuestros alumnos a aprender constantemente y los pilares de la educación y los pilares de Delors aquí vienen que ni mandados a hacer. Desarrollo del conocimiento en el saber hacer, saber conocer, saber convivir, saber relacionarse con los demás, pero sobre todo el aplicar ese conocimiento en un entorno en particular. Ese entorno en particular, ¿cuál es? El entorno, la realidad del muchacho, qué es lo que vive en su casa, qué es lo que vive en su sociedad, en el lugar donde se desenvuelve. Esto es ser ante los alumnos un docente facilitador, un mediador, tener esa empatía, esa comunicación, ese diálogo, esa creatividad, para que los alumnos tengan esa motivación y confianza y sobre todo gusto por lo que hacen. De no ser esas condiciones, vaya que se batalla en relación a que el alumno sea partícipe activo de su propio conocimiento. Ese trabajar con seres humanos nos da el desarrollo de las dimensiones del conocimiento, no nada más del aspecto físico-social, pero también del aspecto intelectual, que es aquí como docente nos vamos a desarrollar a través de la humanización de la sociedad, de la escuela, de nuestros alumnos, es decir, con actividades encargadas a un mejor desempeño en el proceso de la formación de los alumnos. Otra característica importante es considerar que un deber ser, ese deber ser como docente,
tenemos que estar preparados. No nomás decir soy su maestro, no. Tengo profesionalización en la docencia. Estoy formado pedagógica y disciplinarmente para que no ser un improvisado. Esa improvisación nos lleva a faltas de compromisos, falta de responsabilidades, pero sobre todo falta de una buena actividad y motivación del docente de los desempeños del día a día en el aula. Esto nos lleva a la estructuración y formación de planes y programas de estudio. Estos deben de estar enfocados hacia un contenido institucional. Y ahora, en estos días, estos planes y programas de estudio están enfocados básicamente a un sistema nacional de bachillerato que nos implanta ese nuevo modelo educativo. Unifica todos los programas de acuerdo a ciertas condiciones contextuales de la entidad, pero básicamente son contenidos homogenizados. ¿Y esto qué nos lleva? Nos lleva al conocimiento del saber hacer, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, pero sobre todo, cómo vamos a actuar ante tales situaciones. Esto es, identificar qué tipo de conocimiento debemos de tener. Esa transferencia debe de ser duradero para que haya un anclaje en el proceso del sujeto, individuo, formación, sociedad, pero también habilidades, conocimientos en los procesos de la formación, teoría en el aula. ¿Qué nos lleva a hacer esto? Las demandas de la educación en la actualidad. ¿Cuál reto de nuestros días es formación docente? Bien es sabido que aquellos tiempos en que la Revolución Mexicana, ¿quiénes eran los maestros? Pues básicamente los maestros eran aquellos que estaban preparados en relación a los que sabían leer y escribir. ¿Cuál era la finalidad? Ayudarles a que sepan escribir, ayudarles a que sepan a leer. Y con eso ya formaban su desempeño como rol docente. Pero después de eso hubieron una serie de situaciones. No nada más es saber leer y escribir, es adscripción a un plan y programa de estudios. Es que los padres de familia le pagaban al docente. Y ese pago y logro docente, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva básicamente a lo que es el desempeño ante una situación retribuida pagada por el Estado. Y es la regularización de planes y contenidos. Y ahorita en eso estamos, planes y contenidos estructurados, homogenizados, distribuidos a través de quien asigna esa actividad salarial y laboral. La docencia en la actualidad es un compromiso educativo, es un reto que como docente debemos de tener como desafío constante. Antes no bastaba y ahora no basta con repetir conocimientos de manera memorística. Es necesario que ese conocimiento tenga un saber hacer, una significación en los contenidos. ¿Qué decir? Que el aprendizaje sea significativo y que se desarrolle con el entorno, con el contexto del alumno. Esas características nos llevan a esos retos importantes, como es lo que hacemos los docentes en el aula. ¿Qué es lo que hacemos los docentes en el aula? Y esto está básicamente implicada en la Ley Orgánica de la Educación Media Superior. La programación de contenidos educativos, la evaluación de los procesos de aprendizaje, la orientación educativa, la promoción, organización de las actividades complementarias, la contribución a actividades acordes a las necesidades de la institución, la información periódica a los familiares, a los padres de familia o al tutor, la coordinación entre gestiones docentes, académicas, institucionales, la evaluación administrativa, la investigación, la experimentación. Todo eso tenemos que hacer los docentes. Y dicen, ser docente es fácil. Ser docente es un compromiso, una responsabilidad, pero sobre todo un amor que debemos de tener implícito en nuestro actuar en el día a día en el aula. ¿Por qué? Porque el docente no nada más hace esas situaciones. Su principal reto nos lleva
a esa comunicación del alumno, a esa empatía, a esas condiciones de conocimiento, actividad, difusión, investigación, calidad en la docencia. Justamente esa calidad en la docencia nos lleva al logro de competencias docentes. ¿A dónde nos vamos esas competencias docentes? Al diseño, a la ejecución, a la evaluación y sobre todo a la iniciativa. Vámonos con el diseño. ¿Qué es el diseño? Básicamente el diseño es la planeación y la organización de los objetivos de aprendizaje y de los contenidos de aprendizaje. Nos vamos a la ejecución. ¿Qué es la ejecución? Gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje con actividades y estrategias dirigidas en el aula. ¿Hacia dónde nos lleva esas actividades y estrategias en el aula? Hacia una comunicación efectiva, para que el alumno realmente logre y entienda qué es lo que debe de hacer para llegar al proceso de la evaluación. ¿Qué vamos a valorar? Los procesos de aprendizaje, los vamos a ponderar, los vamos a evaluar, los vamos a mostrar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y sobre todo, vamos a organizar y actualización de los contenidos, y los docentes nos vamos a estar en un proceso de formación continua, permanente. Nunca terminamos de estudiar los maestros, menos en estos momentos en que se requiere la profesionalización en la docencia. Aparte de estas situaciones, los retos que tenemos ante el desafío de esta sociedad del conocimiento, ¿cuáles son? Prevenir la violencia en la escuela y en la ciudad, ahora con tantas situaciones. Luchar contra prejuicios. ¿A dónde nos lleva esa lucha de prejuicios? Prejuicios de manera étnica, social y de género. Es decir, participar en una serie de actividades que nos van a llevar a reglas y consumos comunes de referente a la disciplina, sanciones, la actividad y relación pedagógica del docente, la autoridad y la comunicación que debemos de hacer en el desarrollo de la responsabilidad, la solidaridad, el sentimiento de justicia a través de proyectos que nos llevan a renovar nuestra actividad y desempeño docente. La profesión docente encuentra una gran paradoja. ¿Hacia dónde nos vamos los docentes? Nos formamos, pero también somos los más criticados. Docente no hace nada. Docente, el maestro cumple, es el que tiene más vacaciones. Es cierto, el docente en vacaciones se prepara, se forma, se ayuda a intercomunicarse y a buscar su profesionalización. Es por eso, pues, que ante esta serie de retos y desafíos, los más importantes son en relación con nuestro desempeño ante nuestros alumnos. Es decir, la flexibilidad, la inhibición, el control emocional, el manejo de la memoria, la planificación, el desarrollo, la organización de los materiales, de los planes de estudio, la evaluación. Todo esto es una gran responsabilidad que nos lleva a finalmente una reflexión. Lo que sucede con nuestros alumnos es poder transmitirles a ellos la emoción de lo sentido, la emoción de lo aprendido. Termino con la reflexión de Anthony de Saint-Exupéry, que nos dice: si deseas construir un barco, no recurras a los hombres para que busquen madera, ni les sigas asignando actividades. Transmíteles la nostalgia de la inmensidad del mar. ¿Qué es esto? El transmitir esa emoción para que ellos vean lo importante que es la formación, lo importante que es el conocimiento. Por su atención, muchas gracias. María de Jesús Rentería Ávila, estudiante del SENAI. Durango, Durango. Hasta luego y